Hola, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Elena y estás en el canal Elena Crochet. Hoy vamos a realizar este pendiente con un resto de hilo que me quedó de otro tutorial del chaleco Amelie. Y va a ser poca cantidad la que necesitemos. El hilo debe de tener un grosor como para una aguja en el número 2, ¿vale? Por si no encontráis este, podéis utilizar otro. Pero que tenga rigidez el hilo para que se nos quede el pendiente con caída, ¿vale? Que hay algunos hilos que se enredan, como que se enrollan un poco. Y este tiene un efecto que queda bien. Necesitaremos hilo, aguja del número 2, tijera, un pendiente para reutilizar lo que es la parte del gancho, o si encontráis el gancho suelto lo compráis mejor, una base o molde que nos mida como 10-11 centímetros para hacer el fleco. Y nada más, vamos a empezar con el paso a paso. Lo primero que haremos será coger nuestro molde y vamos a poner el hilo de esta manera y vamos a dar vueltas y vueltas. En total yo he dado 25. Llevo 4, 5, 6, 7. Voy a intentar ponerlo lo más derechito posible. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Cortamos ahí. Y ahora con mucho cuidadito tenemos que sacar, pero mira, yo antes de sacar voy a hacer una cosa. Antes de sacarlo entero, aquí se me está soltando ya uno. Un momentito. Coger los dos extremos para que no anden ahí sueltos. Vamos a hacerle ahí un par de nuditos. Y ahora sí, ya lo podemos sacar tranquilamente. Vale, ya lo hemos sacado. Y ahora, de esta manera, ¿vale? Que se nos quede así hecho un circulito lo más parejito posible. Los estiramos. Porque aquí vamos a añadir el hilo. Y vamos a empezar a trabajar. Anudamos ahí. Vale. Ya podemos estar más tranquilas porque ya está esto sujeto. Y vamos a empezar a hacer la primera parte, que es esta que tenemos aquí abajo, que está hecha con 20 puntos bajos. Así que sacamos así, habéis visto lo que he hecho, ¿no? Nos traemos la hebra, hacemos aquí, vamos a levantar una cadenita, intentamos en todo momento eso que esté el hilo tenso, ¿eh? Bueno, luego la parte de abajo ya os digo que hay que cortarla, así que
tampoco es tan importante. Bueno, empezamos haciendo. Aquí vamos a contar como un punto ya. Ahora, vamos a hacer un punto. Perdón. Vamos a contar ahora, no vamos a contar la cadena como un punto. Este sería el primer punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, tenemos que hacer 20. 5, los hacemos así tranquilamente que se nos queden bien pegaditos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. La siguiente vuelta. Tengo que ir mirando porque lo hice hace un tiempo y sé que me lo fui inventando y ahora mismo tengo que mirarlo para recordarlo. Vale, van, ¿cuántos huequecitos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 huequecitos. Hay 6 huequecitos. Vale, giramos. Subimos con 3 cadenas y contamos 3 puntos. Contamos, este no lo contamos, ¿vale? 1, 2 y en el tercero un punto bajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, en el tercero un punto bajo. 1, 2, 3, contamos abajo, 1, 2, 3, un punto bajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, punto bajo y llevo 1, 2, 3, 4, 5, me falta el último. 1, 2, 3 y aquí nos vamos al último y hacemos un punto bajo. Vamos a girar. Hemos girado y nos vamos a meter en el primer huequecito que nos encontramos, vamos a hacer ahí un punto deslizado. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y aquí, en el siguiente huequecito, hacemos un punto bajo. 2 cadenas esta vez. En el siguiente huequecito, un punto bajo. Ahora estaríamos en el centro, ahí vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y en el siguiente huequecito, un punto bajo. Este sería nuestro centro. Ahora tenemos que continuar como hemos hecho aquí. O sea que tocaría hacer 2 cadenas, un punto bajo en el siguiente espacio y 1, 2, 3. Serían 4, como hemos comenzado aquí. Pero aquí, en vez de un punto bajo, vamos a hacer un punto deslizado para que se nos quede así pegadito. ¿Vale? Y esta sería
nuestra tercera vuelta ya. Giramos. En esta vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Nos vamos a desplazar con un punto deslizado el primer espacio. Vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Corresponden a un punto alto y tenemos que introducir dentro de este espacio 5 puntos altos más para que sea un total de 6. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente espacio, que es este chiquitito de las 2 cadenas, ahí vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al espacio del centro y hacemos de nuevo 6 puntos altos. 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer una separación de 2 cadenas y en el mismo espacio hacemos otros 6. Cinco y 6. El espacio que tenemos de 2 cadenitas, un punto bajo. Y hemos llegado al último espacio y de nuevo hacemos 6 puntos altos. 3, 4, 5 y 6. Aquí nos vamos a ir abajito y hacemos un punto deslizado. Mira cómo nos va quedando. Ya está casi listo, ¿eh? Vamos a hacer una última vuelta. ¿Veis? Para rematar, he hecho una vuelta de punto bajo. Así que giramos. Y en cada punto que nos encontramos, cuando lleguemos al centro justo, tenemos que hacer las 2 cadenitas que nos va a servir aquí para enganchar. Aquí subo una cadenita y ya voy haciendo en cada punto que me encuentro. Aquí nos vamos a deslizar simplemente, donde teníamos el punto bajo, para que nos siga haciendo el arquito. Continuamos con los 6 puntos que tenemos a continuación. 4, 5 y 6. Vamos a hacer 1 y 2 cadenas y nos vamos, saltamos al siguiente punto. Y tenemos otros 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí nos deslizamos y tenemos aquí otros 6. 1, 2, 3,
4, 5 y las cadenas son el 6. Bueno, pues aquí queda como más redondito. Vamos a intentar que nos quede también ahí. Un punto deslizado abajo del todo, ¿vale? Bueno, pues nos queda así. Y ahora lo que tenemos que hacer es una cadenita. Vamos a cortar, no quería cortar, pero al final, porque me gustaría aprovechar, voy a ver cómo lo hago, ¿no? Ahora tenemos que cerrar aquí. Quería llevarme el hilo directamente, pero no va a poder ser. Así que nada, vamos a cortar. Porque como no sé qué cantidad de hilo voy a necesitar, voy a tener que cortar, no me queda más remedio. Luego rematamos. Vale. Ahí cortamos, después rematamos. Ahora lo que tenemos que hacer es si queréis rematar ya esto directamente y vamos a cerrar aquí. Ya rematar la hebrita, ¿vale? Mira, vamos a coger nuestro pendiente, vamos a ajustar bien los puntos. Y hacemos esto. Voy mirando el otro, que quiero que me quede más o menos igual. Ahí. Vale, pues cogemos de nuevo el hilo. Vamos a dejar una colita para poder anudar después. Y vamos a dar aquí vueltas para fijar esto. Llevo 8, ¿vale? Para que os hagáis una idea más o menos de cuántas doy yo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yo creo que ya va a estar 22 y 23. Hoy a la 23. No sé si da más o menos allí. Que nos quede parejito y ya está. 24 o 25, ¿vale? Y aquí retomo, que no sé si es esta la hebra que dejé a propósito. Es que ahora no sé si la dejé. Sí, tiene que ser esta porque aquí están anudadas y las demás están todavía que no la hemos cortado, ¿vale? Es esta entonces. Pues vamos a hacer un nudito ahí. O sea que aquí ya podemos cortar. Bueno, aquí es paciencia. Ahí está. Anudamos fuertecito y anudamos.
lo anudamos por la parte de atrás, ¿vale? Este sería nuestro derecho y este es nuestro trasero. Esta hebra, si la escondemos, que a ver si me va a caber, porque lo he ajustado mucho, pero tiene que ser así. La intentaré esconder. Trayéndomela hacia abajo. Para que no se quede ahí tan tiesecita. Y la otra igual. Es que está bien justo, ¿eh? Vaya. Ahora. Bien. Pues lo tenemos casi listo, ¿eh? Lo que hacemos ahora es cortar. Voy a poner el otro. A la altura más o menos que he hecho el otro, pues hago este. Así que lo primero que haré será, a ver aquí, medir un poquito. Mira, yo creo que lo más cómodo va a ser, en primer lugar, abrir las hebras. Y ahora sí, intentar cortar lo más parejito que podamos y que nos quede lo más parejo con el otro que podamos también. Bueno, empezaré a cortar y seguiré midiendo. No cortemos mucho de primera. Ahí, yo creo que más o menos eso. Pues sí, ahí está bien. Pues ya estaría, ¿vale? Un pelín de este lado que me ha quedado como más cejado. Y ya estaría listo. Ya nos falta poner ya nos faltaría poner el ganchito de aquí, el que le hemos puesto de pendiente. Y lo vamos a enganchar en el huequecito que dejamos aquí arriba del todo de las dos cadenas. ¿Veis? Aquí tengo que coger ahora unos alicates y ajustarlo para que no se me salga. Lo podéis hacer en el color que queráis. Yo los veo súper monos. Me encantan. Los podemos hacer para flamenca, para vestirnos de flamenca aquí en Andalucía. Yo los veo muy, muy andaluces, aunque podrían servir perfectamente para cualquier ocasión, dependiendo del color que utilicemos. Pues espero que te hayan gustado. Dame un like si es así, déjame una reseñita, un comentario o algo. Y nos vemos pronto en el próximo tutorial, que ya lo tengo también entre manos. ¿Vale? Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.